Vamos a hablar de las puntuaciones derivadas o puntuaciones normativas. Este señor que tenemos aquí es Karl Gauss, que fue el que descubrió la forma de distribución de las puntuaciones que conocemos como curva normal. Las normas o puntuaciones derivadas se refieren a la ejecución o normal o promedio. Y el prototipo de una ejecución promedio es aquella distribución de puntuaciones que sigue la curva de Gauss, que fue la que definió este señor. En la curva normal lo que tenemos es que coinciden la media, la moda y la mediana, todas las puntuaciones de tendencia central. Es una distribución de puntuaciones simétrica, tenemos la misma cantidad de puntuaciones por arriba y por debajo de la media. Las puntuaciones normativas o derivadas son una transformación de las puntuaciones directas, que son los resultados de cualquier escala o instrumento de medida. Estos resultados pueden estar en cualquier tipo de formato, pueden ser segundos en los que se tarda en realizar una actividad o cualquier otra medida física, por ejemplo centímetros o gramos. Puede ser un sumatorio de respuestas a distintos tipos de preguntas o situaciones de observación en las que se marca o bien sí o no, asignándoles un valor a cada uno o en una escala con distintos niveles. También puede ser un porcentaje, el tanto por cien de respuestas identificadas, de palabras conocidas de una lista de vocabulario. Puede ser número de aciertos, número de errores o cualquier otra posible combinación de todas estas. La puntuación directa es un valor numérico que representa la ejecución, los resultados en una escala determinada. ¿Por qué modificar este valor? De hecho, muchas de las escalas que se utilizan en sanidad no transforman las puntuaciones. Por ejemplo, muchos instrumentos que se utilizan en neuropsicología. Aparece la puntuación directa, el número de respuestas acertadas, por ejemplo, y al lado la barra y el número total de elementos que consta la prueba. Esto es una forma previa a darnos el resultado en porcentajes. Es capaz de realizar el 80% de las actividades o ha respondido con acierto, ha identificado el 70% de las preguntas. Bueno, ¿por qué si hay escalas que se quedan en la puntuación directa tenemos que hacer algo más con los números? Pues las normas, las puntuaciones derivadas, nos permiten dar significado a la puntuación. ¿Cómo es esto? Pues tienen ponen referencia los resultados concretos de un individuo con la ejecución de un grupo similar y las características que sean pertinentes. A este grupo con el cual se han calculado las puntuaciones normativas o derivadas se le llama muestra de tipificación. A esto me refería en otra clase cuando hablaba cuando se menciona la validación española de determinada prueba. En muchos casos lo que han hecho ha sido una traducción en primer lugar. Habría que ver si se ha hecho una adaptación con todos los requisitos que esto conlleva y además se han calculado puntuaciones derivadas en un grupo de referencia en población española, en lugar de utilizar la muestra de tipificación de la prueba original. Es importante resaltar que ejecución normal o típica no significa ideal o deseable, sino que es la más frecuente dentro de determinada puntuación. De nuevo, aquí estamos con las connotaciones de valor que van a ser importantes dependiendo del tipo de fenómeno que estemos evaluando y que pueda tener una carga de significados y connotaciones estigmatizantes. Lo único que nos está diciendo la puntuación derivada es en la muestra en la que se han obtenido esas puntuaciones, dónde se acumulan las puntuaciones, qué es lo más frecuente. Otro uso importante de las puntuaciones derivadas es que nos permiten, dentro de un solo paciente, comparar los resultados habiendo utilizado distintas escalas. Por ejemplo,
sabemos que una persona tiene dificultades para realizar el 50% de un listado de tareas, de actividades de la vida diaria básicas. Y por otro lado tiene dificultades en el 80% de un listado de situaciones de actividad motora. ¿En qué tiene más problemas? ¿En el funcionamiento motor? ¿En la movilidad? ¿En adoptar posturas? ¿En cambiarlas? ¿O en realizar las actividades de la vida diaria? No podemos saberlo con puntuaciones directas. El hecho de compararlo con un grupo de referencia nos permite utilizar una regla, un estándar en el cual poder decir si en esta persona son más graves, más prioritarios los problemas de movilidad o los que tienen que ver con las actividades de la vida diaria, por ejemplo. Esto que tenemos aquí es una reproducción de una cartilla de salud infantil que nos va a servir para ilustrar una de las dos puntuaciones normativas de las que voy a hablar en esta clase. Y de paso también nos sirve para poner un ejemplo de lo que sucede cuando se utilizan distintos tipos de medidas simultáneamente, puesto que en esta tenemos los centímetros del perímetro craneal en centímetros, que es la medida más utilizada en España, y también en pulgadas, y también tenemos el peso corporal en gramos y en libras. Pero lo que nos interesa ahora es lo que aparece en esta columna. Estos valores, que seguro que son conocidos por todos vosotros, son los centiles o percentiles. Es un tipo de puntuación derivada muy utilizada en salud. Lo que me está informando el percentil, el significado que me da el percentil es el porcentaje de casos que, midiendo en esa variable, en la muestra de tipificación, quedan por debajo de un valor determinado. Y esta propiedad de los percentiles, esta información que es muy fácil de comprender, es muy intuitiva para la población general y por eso es una de las razones de su popularidad, tiene sin embargo un inconveniente. En cualquier otro tipo de puntuaciones normativas, la distancia entre dos valores es equidistante. Sin embargo, en los percentiles, los distintos puntos de la escala están más separados en los extremos de la distribución que en el centro. ¿Por qué? Porque en la curva normal se acumulan las observaciones en el centro. Hay muchos más casos que tienen valores medios y hay muchos menos casos que tienen valores extremos. ¿Y esto qué problema tiene? Bueno, pues si una de las cosas para las que queremos utilizar las puntuaciones normativas es para comparar, pues si vemos en este ejemplo, los participantes A y B tienen una diferencia de 5 puntos percentiles, mientras que la diferencia entre C y D es exactamente la misma. Si observamos la altura de los histogramas, vemos que la característica que estemos midiendo en este ejemplo, cada uno que piense en la medida más favorita en la que use, en este caso la participante B tiene una puntuación directa mucho mayor que la participante D respecto a la C. Es decir, que para hacer un cambio de un percentil de 5 percentiles al siguiente, si estamos en puntuaciones bajas, es necesario tener una cantidad mucho mayor de esa característica, de ese fenómeno que vamos a medir, para poder saltar al siguiente nivel de percentil. Lo mismo sucede en el otro extremo. Entre E y F hay 10 puntos de percentil y lo mismo que entre G y D. Sin embargo, la ejecución, la característica que hemos medido en D es mucho mayor que la de G, que si comparamos los otros dos participantes, E y F. Y de nuevo, esto es porque los casos se acumulan en el centro y por lo tanto es necesario tener mucho más puntuación en la puntuación directa para poder saltar al siguiente percentil. Por eso, siempre que se pueda, es conveniente acudir a la distribución normal. Y siempre que se pueda, porque no todas las medidas en salud se distribuyen según la curva normal. Algunas medidas que tienen que ver con aspectos patológicos tienen una distribución
muy abultada, más asimétrica, se acumulan los casos cerca del nivel normal y lo que tenemos es una distribución, una cola de la distribución hacia los valores inferiores. Hay otros modelos psicométricos que no es ocasión ahora de verlos, que nos pueden ayudar a obtener interpretaciones utilizando otro tipo de puntuaciones derivadas. La distribución normal es la más adecuada desde el punto de vista estadístico por lo que acabo de comentar, porque las distancias entre cada uno de los puntos de la escala son iguales. Y esto nos permite traducir unas escalas a otras. Cualquier escala que esté midiendo una característica que se distribuye según la curva normal, se puede dar interpretación de las puntuaciones directas en cualquier tipo de puntuación derivada. La puntuación Z es la básica, es la que se obtiene restando a cada una de las puntuaciones de la distribución, la media de la distribución, la desviación típica. Es un poco incómoda porque la media es 0 y por debajo de la media hay valores negativos, y en general utilizar valores negativos pues no es, tiene inconvenientes y en algunos casos también puede tener connotaciones de valor. La puntuación T, que tiene media 50, desviación típica 10, es muy utilizada en muchos instrumentos en salud mental. Muchos test de personalidad y muchos test clínicos utilizan puntuaciones T. Y el CI, que es una puntuación derivada de test de inteligencia, hay distintas escalas con distintas desviaciones típicas. La más frecuente es la de 15 y la media es 100. Puesto que las distintas puntuaciones típicas tienen distintas propiedades, cuando se utiliza un test y se transforman las puntuaciones directas a derivadas, hay que indicar el tipo de puntuación normativa que se ha utilizado. Y si existen distintos estudios con puntuaciones normativas, hay que referirse al tipo de estudio, porque dependiendo de la muestra en la que se haya calculado, podemos obtener unas puntuaciones derivadas u otras. Es decir, las puntuaciones normativas no son absolutas, están referidas a una muestra de tipificación que fue con la que se calculó. Una de las cosas que un usuario debe tener en cuenta al elegir un test es ver el grupo normativo, si realmente se parece a la población con la cual él está trabajando, y también si el tamaño de la muestra es adecuado, lo que no siempre sucede en el caso de adaptaciones de escalas desarrolladas en otros idiomas. El cálculo de puntuaciones normativas no es la única forma de interpretar, por eso utilizamos muchas escalas, instrumentos de evaluación que no transforman las puntuaciones. Y también utilizamos una forma de evaluar que son los diagnósticos. Los diagnósticos es una evaluación categorial. Lo que tenemos es una serie de criterios que han desarrollado unos expertos y unos instrumentos para comprobar si esos criterios se cumplen o no en determinada persona. A juicio del observador, si se cumplen los criterios, se asigna al fenómeno a esa categoría. La evaluación categorial hace una clasificación. Se posee o no se posee determinado diagnóstico, se tiene o no se tiene o no se tiene determinado tipo de discapacidad, se cumplen los criterios o no para participar en determinado estudio. Lo que hay que tener en cuenta es que la evaluación categorial no elimina las diferencias individuales. Se distribuyen estas con la curva normal o de otra manera, porque en cualquier fenómeno humano tenemos diferencias entre las distintas personas, tenemos distinto grado de ese fenómeno. El que utilicemos diagnósticos tiene sentido, tiene muchas utilidades, pero no está eliminando las diferencias. Lo que está haciendo es clasificarlas en dos grupos. Por arriba y por debajo de la línea, del umbral que hayamos fijado, del criterio, vamos a tener distintos valores, distintas características, distintas puntuaciones. Lo que pasa es que si no vamos a utilizar una escala, un instrumento de evaluación que me permita una evaluación dimensional, pues esa información la voy a perder. En cualquier caso, siempre se utilicen criterios diagnósticos, se utilicen técnicas estandarizadas, puntuaciones normativas o no, es imprescindible la interpretación cualificada del clínico.
una muy buena escala, un muy buen instrumento de evaluación se puede utilizar mal por la persona que lo utiliza y que lo interpreta, como hemos visto en el tema de validez. El juicio clínico es una serie de valoraciones de integración de la información y una serie de procesos cognitivos que lleva a cabo el profesional a partir de distintos tipos de informaciones con distinta cualidad y distinto nivel de fiabilidad. En la medida en que utilicemos instrumentos con mayores garantías métricas, las decisiones que se tomen y las interpretaciones serán más correctas. Pero en cualquier caso, la palabra última y la interpretación última la va a realizar una persona. Con esto hemos terminado la serie de videoclases sobre los instrumentos de medida y las propiedades métricas de las escalas e instrumentos de evaluación en sanidad.